Video pueda también quedarse en Facebook. Bendiciones entonces, mis amados hermanos. Vamos a comenzar la meditación, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, para que tú, Espíritu Santo, nos ayudes en esta meditación de la palabra, que la palabra llegue a los corazones necesitados, que sea una palabra que edifique, que sea una palabra que venga para hacer cambios en los corazones, en las mentes. Y a mí ayúdame para que pueda explicarlo de la mejor manera, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allá los amigos en Facebook, muy buenas noches. El tema que vamos a estar meditando es el ministerio del pastor, la segunda parte. Y hoy vamos a estar haciendo énfasis en lo que tiene que ver con las falsas doctrinas. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace 2 miércoles estudiamos que una de las responsabilidades del ministerio del pastor era salvaguardar de la verdad apostólica al rebaño de Dios. Salvaguardar de la verdad apostólica. La Biblia, con sus 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, constituyen esa verdad dada por Jesucristo y por los apóstoles. Y es siempre responsabilidad del pastor enseñar la doctrina que edifique la vida del creyente, como lo dice Efesios. Dios constituye diferentes ministerios. Y uno de los ministerios es el ministerio del pastor. Y el ministerio del pastor tiene que ver con el cuidado de las ovejas. Así se le llama en la Biblia a los hermanos que conforman una iglesia. Y es responsabilidad del pastor enseñar esa doctrina que va a edificar la vida de los miembros y que va a permitir que crezcan espiritualmente. Decíamos también hace 2 miércoles que el pastor debe apacentar el rebaño, y esta responsabilidad de apacentar implica proveer el alimento espiritual, cuidar las ovejas para que no entren a malos pastos engañados por los falsos pastores. Y este es un tema a debatir y podríamos pasar hablando muchas sesiones con relación a la doctrina verdadera. Es preocupación de nosotros los pastores la facilidad con que pueden encontrarse muchas enseñanzas en las redes. Hay tantas personas escribiendo en las redes o predicando con mensajes que dan apariencia de piedad, pero que envuelven enseñanzas que son herejías, erróneas, y que permite que muchas personas se puedan confundir con la enseñanza que ellos dan. Dice la palabra de Dios, allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, hablándole a los pastores, amén. Y es una ordenanza que yo la tomo muy en serio, lo que dice Pedro. Él dice, apacentad
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Oye bien, hermano, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y hace 2 miércoles yo hacía énfasis, hermanos, en estudiar todo lo relacionado con las falsas doctrinas. ¿Y qué es una falsa doctrina? Son aquellas enseñanzas que se oponen a las verdades fundamentales que son necesarias para la salvación. Y al hablar, amados hermanos, de salvaguardar la verdad apostólica, el pastor debe enfocarse en enseñar las doctrinas de Jesús y de los apóstoles. O sea, las enseñanzas que se alinean con la revelación de la palabra de Dios. Y este pastor, mi responsabilidad es cuidar a la iglesia de las falsas ideas que anulan, que contradicen, que agregan o quitan a la palabra de Dios. Y entonces esta noche quiero enseñar algunos ejemplos de falsas doctrinas. Y voy a comenzar con la primera doctrina, aquellos que eliminan el infierno. Un tema fuerte, un tema difícil. La Biblia, amados hermanos, describe el infierno como un verdadero lugar de tormento eterno. Es el destino de cada alma no regenerada. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, lo vamos a leer para ver qué dice Pablo. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice Mateo 10:28. Y quiero decir algo antes de leer esta porción bíblica. El negar el infierno, amados hermanos, contradice directamente las propias palabras de Jesús. Y por lo tanto, si yo niego esa doctrina, lo que yo diga será una falsa doctrina. Dice la palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es que ese es lo importante, hermanos. Hay algunos grupos que se llaman cristianos, pero no lo son, que están enseñando lo contrario a lo que yo estoy enseñándote en este momento. Y hay muchas personas que pueden ser confundidos. Jesús es el que más enseñó del infierno. Él creó el infierno, dice la palabra allí
en Colosenses 1:16, hablando de Él como el Creador, dice la palabra, por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense que allí en la Biblia, cuando Jesús está hablando del infierno, Él usa el término Gehenna, que traducido es infierno. Y en los evangelios Él lo menciona una docena de veces. Y hay otros sinónimos en los evangelios y en el Nuevo Testamento refiriéndose al infierno y se menciona como unas 20 veces. Y Él, hablando de esto, le da varias descripciones. No voy a entrar en muchos detalles porque quiero tocar otros temas, pero le llama fuego insaciable. Y lo podemos encontrar, ahí mi hermana Vero lo va a hacer, va a poner el versículo en Facebook, yo no lo voy a leer por tiempo, allí en Marcos 9:43. También le llama oscuridad exterior, allí en Mateo 25:30. Le llama tormento eterno, allí en Lucas 16:23. Le llama el lugar donde el gusano no muere. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ahí en Marcos 9:48. Dice, donde las personas rechinarán sus dientes con angustia y arrepentimiento, ahí en Mateo 13:42. Un lugar, dice la Biblia, hablando Jesús, del cual no hay retorno, incluso para advertir a los seres queridos. El que cae ahí no regresa, ni tiene chance de advertirle a nadie. Ahí está en Lucas 16, versículos 19 al 31, hablando de la parábola del rico y Lázaro. Toda esta información es importante, yo la estoy dando porque te quiero enseñar. Muchos pastores no quieren hablar del tema, no quieren asustar, y no se trata de asustar, se trata de que aprendamos lo que la palabra dice al respecto. Porque quizás un día alguien va a necesitar que se le hable de esto. Hermano, quiero decirte algo, no puedes creer en Jesús y dejar de creer en el infierno. Porque Él es el que habla de eso. Jesús no nos da opción. Jesús, más que nadie en la Biblia, habló sobre la doctrina del infierno porque Él quiere que lo tomemos en serio. Y voy a pasar a otro punto de otra enseñanza que es una falsa doctrina. Y es la idea, amado hermano, de que hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay gente que dice, todos los caminos van a Roma, dice. Hablando de un tipo de religión, ¿verdad? Popular. Pero, hermano, te quiero decir algo. Esta es una filosofía que es popular y se ha hecho más popular recientemente bajo el disfraz de la tolerancia. A veces no queremos confrontar con algunas personas cuando les llevamos el evangelio y qué bueno que no lo hagamos. Debemos de presentar el evangelio con amor. Y debemos de tratar a nuestros familiares o amigos con mucho respeto. Pero es importante que entendamos que hay cuestiones que tenemos que hablar y tenemos que ser discretos. Tenemos que ser, sí, tolerantes algunas veces, pero no quedarnos con una media mentira. Esta falsa doctrina sostiene, fíjense bien, que puesto que Dios es amor, Él aceptará cualquier esfuerzo religioso con tal de que el practicante sea sincero. Y yo te voy a decir una cosa, esto podría ser una burla incluso para la Biblia.
para todo lo que la Biblia habla. Esta doctrina errónea elimina de forma eficaz la obra redentora de Cristo. Entonces, ¿para qué vino Cristo, verdad? Dice allí Juan en el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículos 15 al 18. Para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el único camino al cielo es Jesús. Amén, hermanos. El único. Y cuando alguien dice, no, pues de cualquier forma yo voy a ir al cielo, está contradiciendo esas palabras de ahí de Juan 14:6. Jesús lo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otra doctrina errónea es cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo. Y quiero decirte esto que es importante, una doctrina que niega la deidad de Cristo, que niega el nacimiento virginal, que niega una vida de Jesús sin pecado, su verdadera muerte o su resurrección física, es una falsa doctrina. Una cristología descarriada por parte de algún grupo se identifica fácilmente como una secta o culto que puede pretender ser cristiano, pero que en realidad está enseñando una falsa doctrina. Incluso, amado hermano, muchas denominaciones importantes han comenzado un rápido deslizamiento hacia la apostasía, declarando que ya no se aferran a la interpretación literal de la Escritura o de la deidad de Cristo. Y esto es fundamental. Son dentro de las verdades fundamentales la más importante. Dice Primera de Juan, hablando de esto, Primera de Juan capítulo 4, versos 1 al 3. A mí me gusta siempre reforzar con la Biblia. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está ese espíritu. Y en estos tiempos de crisis hay muchos predicadores que están advirtiendo que hay muchos elementos preparatorios para la venida de ese anticristo que va a querer imitar a Cristo y va a querer hacer muchas cosas como él, pero es el hijo de perdición. Y que muchas personas que no han conocido bien a Jesucristo van a seguirlo, hermanos. Él se va a pronunciar, va a hacer muchos milagros. A través de la televisión va a salir haciendo muchas maravillas, pero no va a ser Cristo el verdadero. Va a ser el anticristo, el falso Cristo. Y muchas personas lo van a seguir y se van a perder. Por eso nosotros como cristianos debemos de reconocer bien esa doctrina. Amén, hermanos. Entonces, los versículos anteriores dejan bien claro que una negación de la cristología bíblica es anticristo.
Y Jesús describió a los falsos maestros dentro de la iglesia como lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15, allí vamos a leerlo, dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muy bien, voy a pasar a otro tipo de ejemplo de falsa doctrina. La número 4 es la enseñanza que añade obras religiosas humanas a la obra consumada de Cristo en la cruz como elementos necesarios para la salvación. Y voy a explicar un poco. Esta enseñanza, hermanos, puede declarar de labios para afuera que la salvación es solo por fe. Sin embargo, insiste en que un ritual religioso, como por ejemplo el bautismo, es salvífico. ¿Qué significa? Hay sectas que enseñan que el bautismo en agua salva y nosotros sabemos que no. No voy a entrar en detalles ahorita. El bautismo es parte de la salvación, pero no porque no te hayas bautizado no te salvas. Es diferente. La salvación es por fe, por gracia a través de Cristo. Amén. Entonces, algunos grupos incluso legislan otras cosas. Hay grupos que no te permiten peinarte, hay grupos que te exigen vestimentas, hay grupos que incluso regulan la alimentación y si no te ciñes a esas ordenanzas, te dicen que no sos cristiano. Todos son aspectos que tenemos que saber. Dice la palabra, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No porque yo camine de rodillas una milla y lleve cargando un madero, yo me voy a salvar. Esa es la obra. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora vamos a dar fruto, producto de esa fe, de esa creencia. Ahora crecemos en Cristo. Ahora viene el fruto del Espíritu que damos nosotros. Y entonces ahí se evidencia el fruto del Espíritu en el cristiano. Pero no tengo que hacer nada yo para ser salvo. Una vez salvo, debo de crecer y ser santo para poder ganar la vida eterna, pero esos son otros aspectos. Muy bien. Dice Efesios 2:8-9, aclarando lo que acabo de decirles. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No voy a comprar yo mi salvación haciendo algo o dando algo. Voy a dar esto por los pobres y eso me va a salvar. No, hermano. Qué bueno que ayudemos a los pobres. En estos tiempos difíciles hay que ayudar a las personas necesitadas. Si lo podemos hacer, qué bueno. Pero no porque yo haga eso me voy a ir al cielo. Muy bien. Entonces, estos versículos que he leído nos enseñan que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y nada de lo que hagamos puede añadirle o quitarle a la salvación. Ahí hay un versículo que quiero leer en Gálatas 1:6-9. Siempre es bueno reforzar todo lo que decimos con la Biblia. Amén, hermanos. La Biblia no miente. Dice la palabra. Gloria al Señor. Estoy maravillado, hablando Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, en otras palabras, sea maldito. Eso significa, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, iglesia semilla de vida, sea anatema. ¡Qué tremendo! Los Gálatas recibieron a Cristo, recibieron el evangelio. Pablo regresó a donde había, porque él había llegado en un viaje misionero. Se fundó una iglesia en Galacia, donde hoy es Chipre, por allá, por el Medio Oriente, y él se fue. Y cuando él se fue, llegaron personas que no eran verdaderos creyentes, que se hicieron pasar como apóstoles, como conocedores de la palabra, y empezaron a enseñarles otro evangelio. Y entonces Pablo se dio cuenta, y por eso escribió esa epístola preciosa a los Gálatas, donde él les dijo, cuidado, tengan cuidado, lo que yo les he enseñado no lo pierdan de vista. Ese es el punto importante de nosotros los pastores, hermanos, que debemos de enseñarles esa doctrina que Cristo nos dejó. Es una herencia maravillosa de los apóstoles. Ellos dieron la vida por nosotros, bueno, por Cristo, pero ellos dejaron un legado de fe. Y nosotros debemos de mantener ese legado y tener el cuidado de no arrastrar otras doctrinas. Hay muchos grupos religiosos que pueden confundirnos. Por eso, si estás viendo el pasto de otro lugar, ahí como ovejita queriendo probar otro pasto, ten cuidado. Ese pasto puede enfermarte, porque puede traer una doctrina errónea. Entonces, otro punto, el número 5, otra doctrina que puede ser falsa. La enseñanza que presenta la gracia como una licencia para pecar. Y esta es otra falsa doctrina que implica que lo único que se debe hacer para estar bien delante de Dios es creer en los hechos acerca de Jesús, hacer una oración en algún momento y luego retomar el control de su vida con la garantía del cielo al final. Pablo trata con esta forma de pensar y dice que aquellos que están en Cristo llegan a ser nuevas criaturas. Hermanos, la conversión es importante. La conversión implica cambio, dejar de hacer lo que habíamos estado haciendo. No es un título, yo soy cristiano, es un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Las cosas viejas pasaron, tenemos que dejar de hacer esos viejos hábitos que hacíamos antes. No podemos estar en Egipto y en la tierra prometida, no un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y esto es importante, mis amados hermanos. Según de Corintios 5:17 dice eso, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El evangelio tiene que haber provocado cambios en tu vida, hermano. Si no has notado eso, examínate. Quiero mandarte a que puedas leer, no lo voy a hacer ahora por cuestión de tiempo, el capítulo 6 de Romanos. Allí el Señor yo sé que te va a hablar y te va a enseñar aspectos que hoy no puedo enseñar por cuestión de tiempo. Y esa transformación en respuesta a la fe del creyente en Cristo cambia los comportamientos externos. Conocer y amar a Cristo, amados hermanos, es obedecerle. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas veces tus pastores te están insistiendo en orar, en conectarte, en estudiar la palabra, en obedecer, hermano? Qué difícil se vuelve a veces. Y eso es una pauta de que a lo mejor tu conversión
no es genuina. Examina tu corazón, revisa cuál es tu actitud en algunas cuestiones, porque la salvación tiene que ser genuina. Y por eso hay falsos maestros que enseñan algunas cuestiones y confunden a los creyentes que no se han tomado en serio su salvación. Dice, Satanás, el enemigo de las almas, ha estado confundiendo y pervirtiendo la palabra de Dios desde el jardín del Edén. ¿Ah? ¿Se recuerdan cómo engañó a Eva allí en Génesis 3, versículos 1 y 4? Y lo voy a leer porque es importante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mateo 4:6. O sea, ni hago un análisis de lo que acabo de leer tantas veces que hemos hablado de eso. Satanás es mentiroso, hermano. Es el padre de la mentira. Tenemos que tener cuidado. Dice Mateo 4:6. Y le dijo, fíjense, Satanás tentó al mero Jesucristo. No nos va a tentar a nosotros. Si eres, miren lo que le dijo Satanás a Jesús, allá cuando estaba en ayuno de 40 días. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Tuerce la palabra, engaña, tengamos cuidado. Los falsos maestros, los siervos de Satanás, intentan aparecer como siervos de justicia. Según de Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mateo 7:16, hablando de lo mismo. Sin embargo, dice, a esas personas se le conocen por sus frutos, hermano. Y dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hay gente charlatana ahí en YouTube subiendo muchos videos. Si tú quieres estudiar en el YouTube, busca las predicaciones de la Iglesia Semilla de Vida. Ahí dice Iglesia Semilla de Vida, Alvarado, Texas. Ahí hay muchas enseñanzas de tu pastor. Y si aún así quieres oír a otros predicadores y tienes duda, pregúntame, hermano. Porque yo voy a examinar esas enseñanzas a ver si te convienen oírlas. Entonces, hay predicadores charlatanes que promocionan falsas doctrinas. Amén. Y la actitud de ellos, hermanos, es de personas soberbias, con avaricia y con rebelión, dice Judas, hablando de ellos en el capítulo 1. Bueno, Judas solo es un capítulo, en el versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Un día les voy a explicar qué está tratando de decir Judas, pero está hablando de charlatanes, de gente mentirosa, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos predicadores. Y esta gente, hermanos, a menudo va a promocionar falsas doctrinas, ¿verdad? Y promueven incluso inmoralidad sexual. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos, dice Pedro, miren qué interesante,
tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Apocalipsis 2:20. Estoy dando varios elementos para reforzar lo que estoy enseñando. Dice la palabra, allí Dios hablando, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es una amonestación a una iglesia. Se recuerda en la enseñanza de las 7 iglesias en Apocalipsis. Le está hablando a la iglesia de Tiatira. Entonces, amados hermanos, debemos de reconocer cuán vulnerables somos a la herejía y por eso debemos de aprender a ser como los de la iglesia de Berea, ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y ya voy a ir terminando, pero quiero hablarte de esto que es importante. Hoy que te he enseñado, si tú tuviste tiempo de apuntar los versículos o después vas tú a YouTube y busca la enseñanza, revisa la palabra que yo te he dado, examina lo que yo te he enseñado. Y si hubiera alguna duda, pregúntame, ponme un mensaje, pastor, no entendí tal cosa. Mire, preocupémonos de aprender, hermanos. Dice la palabra ahí en Hechos 17, versículos 10 al 12, hablando de los de Berea. Así deben de ser los de Iglesia Semilla de Vida, igual que los de Berea. Voy a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Qué importante es que podamos estudiar y discernir la palabra. Decían, estos escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amado hermano, amigo que me miras en Facebook, cuando nuestro objetivo es seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, vamos a ir muy lejos para evitar los peligros de la falsa doctrina. Y el libro de los Hechos continúa diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que es en el anhelo que nosotros tenemos. Esto está ahí en Hechos 2:42. Qué importante es que nos reunamos, que compartamos la palabra. Qué bueno un cafecito con un pan dulce. Qué bueno de vez en cuando comer juntos, compartir. Pero también qué bueno es que nos juntemos para estudiar la palabra. Yo te felicito, hermano, que hoy te has conectado y estás recibiendo esta palabra. Esa actitud, hermanos, nos va a proteger y nos va a asegurar de que estamos en el camino que Jesús nos mostró. Muchos líderes, movidos por la ambición de edificar su propio reino o por el amor al dinero, al poder o la popularidad, pervertirán la verdad del evangelio original y harán caso omiso de algunas de las verdades del evangelio original como se encuentra en el Nuevo Testamento. Pueden ellos añadir ideas filosóficas, ideas humanistas. Van a querer mezclar las doctrinas del Nuevo Testamento con enseñanzas de la nueva era, con el ocultismo, con el espiritismo. Van a querer tolerar la conducta inmoral contraria a las normas de la palabra de Dios. Es evidente que estos lobos rapaces entrarán en el rebaño y querrán contaminar las doctrinas y prácticas apostólicas
como sucedió en Éfeso. Y ahí estoy finalizando. Vámonos a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Es Pablo enseñándole a Timoteo. Ahora tu pastor te está enseñando a ti. Es mi oración que esta enseñanza quede guardada en tu corazón. Y dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra de Dios nos está enseñando. Pablo, y a través de Pablo y los versículos que yo les he dado hoy, estoy advirtiendo a la iglesia. Pablo lo estaba haciendo a la iglesia de Éfeso. Él estaba advirtiendo de falsos maestros. Vivimos los últimos tiempos, hermanos. Van a haber mucha gente saliendo hoy y queriendo llevarte un mensaje que pudiera estar contaminado. Tengamos cuidado al aceptar un mensaje. Qué bueno que podamos abrir la puerta y dejar que el mensaje del Evangelio llegue, pero revisemos. Si te hablan de que el infierno no existe, si te hablan de que la salvación es por obras, si te dicen que Jesucristo no es el único camino, levanta tus antenitas y revisa lo que te están enseñando. Amén, hermanos. Dice Efesios 4, 12, 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Amén, hermanos. Ese es el objetivo. Un día vamos a ser como Cristo. Amén, hermanos. Luchemos por tener la mente de Cristo. Iglesia Semilla de Vida, esforcémonos por conocer la verdad del Evangelio. Dios les bendiga. Voy a terminar desconectándome de Facebook para que la pastora venga y vamos a tomar un tiempo de oración. Dios me los bendiga.